transmitirle a ustedes parte del balotario de este curso de arbitraje que tienen a bien llevar. Los saludo. Sé que la hora es un poco complicada, 6 de la tarde. Están cansados, otros siguen en oficina, otros llegando a la casa seguramente. Veo algunas personas conocidas del arbitraje, el doctor Fernando Nacaya, que algunos años ya de una u otra manera nos hemos conocido en tribunales arbitrales y en asesorías que da el doctor. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto verte. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Fernando debería estar en realidad aquí dictando la clase. Fernando es un procesalista exiguo, de los que mejor he conocido, litigando. Nunca hemos compartido en tribunal, pero sí hemos compartido procesos arbitrales, doctor como abogado, mi persona como árbitro, ¿no? Gracias, Iván. Fernando. Vamos a proceder ahorita a dar inicio a la sesión. El tema a tratar que me corresponde es la previa en el arbitraje, así como unos aspectos procesales, básicamente, ¿no? A ver, la primera pregunta que yo tendría que hacer es el por qué, ¿no? El por qué la necesidad de la prueba, el por qué la necesidad de tratar el tema de prueba, qué significan las actuaciones arbitrales. O sea, no sé si ustedes podrían participar, indicarme sus opiniones de por qué consideran que es importante la prueba en el arbitraje, ¿no? Para dar inicio a la sesión. Ustedes pueden hablar libremente, por favor. Marlene, Fernando, no sé, Orlando tal vez, José Alonso, Manuel Colona, Juan Carlos Vega. A ver, Fernando, te escuchamos. Vamos a romper el hielo. ¿Qué tal? Bueno, realmente la prueba es una cosa bastante interesante en el tema arbitral, ¿no? Porque como sabemos, no tenemos una norma como el Código Procesal Civil que la regule, ¿no? Y tú sabes que como árbitros nosotros tenemos que tomar una decisión, resolver un conflicto entre ambas partes. Y muchas veces la prueba, sobre todo en la prueba de oficio, de repente adelantándome algunos puntos, es algo que como árbitro, yo a veces es la disyuntiva entre llegar a la verdad, ¿no? A través de la insuficiencia probatoria de las partes, ¿no? A través de una prueba de oficio, o suplir la deficiencia legal de los abogados que patrocinan a cada parte, ¿no? Entonces yo creo que la prueba en un proceso arbitral resulta ser fundamental por la labor que cumplimos los árbitros en primer lugar y los abogados que defendemos a cada una de las partes, porque eso va a determinar si el árbitro va a coger tal o cual posición, ¿no? Un poco de manera general. Sí, es completamente cierto. Y esa disyuntiva que tiene Fernando y que la transmite es en cualquier arbitraje se da, entre que el árbitro ve la necesidad a veces de formular tal vez una pericia de oficio, tal vez una exhibición, y el árbitro no sabe si con esta necesidad que está realizando el pericia de oficio, que por supuesto es su facultad de hacerlo, tal vez está contribuyendo a que una de las partes se incline la balanza y se incline su fundamentación, ¿no? Sus razones, sus argumentos. Y es un poco una disyuntiva muy amplia que tenemos en los arbitrajes, y justamente sobre eso también vamos a tratar un poco, sobre esta flexibilidad que tenemos en los arbitrajes. ¿Y por qué necesariamente debemos hacerlo? O sea, ¿por qué necesariamente los árbitros necesitan de una u otra forma a veces recurrir a reglas de interpretación propias, incluso a integrar los procesos arbitrales con sus propias reglas, con sus propias normativas? ¿Por qué es tan importante para el árbitro realmente que esta flexibilidad no se vea tal vez con un perfil referido a que estoy apoyando a una de las partes o a la otra, ¿no? Más aún cuando eres árbitro único, seguramente, que es un poco más difícil, ¿no? Porque no tienes a quién preguntarle al costado o al otro lado, no tienes con quién conversar, sencillamente eres tú el que estás determinando con esta prueba tal vez la posibilidad de que una parte se va más favorecida que otro, ¿no? Como ustedes ya sabrán de sus clases previas, el árbitro es completamente neutral, el árbitro no toma partido por ninguna de las partes y la función del árbitro es resolver la controversia. La resolución de la controversia se apoya mucho en qué es lo que debo yo dirimir al final del proceso arbitral a través del laudo y cómo lo debo hacer y debo fundamentarlo adecuadamente, ¿no? Vamos a ir un poco desarrollando ese tema.
Si alguien más quiere participar en la prueba y su importancia, por favor los escucho, más allá de lo que ha dicho Fernando. No sé si quieren aportar algo más. Ok, continúo. A ver, señores, la prueba. Giuseppe Chovenda, que es un jurista del siglo anterior, muy reconocido, manifestaba que es lo que busca crear el convencimiento del juez sobre la existencia e inexistencia de los hechos en el proceso, por lo que implica suministrar los medios para tal fin, ¿no? Entonces, Chovenda tenía muy claro respecto de que para efecto de que el magistrado judicial, o en este caso el árbitro, pueda determinar si la posición de una u otra parte, los hechos y seguramente su razonamiento jurídico posterior iba a demostrar quién de las partes tenía la razón, era necesario que se sometieran las pruebas necesarias para crear un convencimiento de la persona, un convencimiento del juzgador. Miren la importancia, si el juzgador no está convencido, debería tal vez, y nuevamente es un tal vez, siempre esta disyuntiva, buscar nuevos medios de prueba. Y es ahí la necesidad de la prueba de oficio, la justificación de la prueba de oficio para llegar a un convencimiento posterior respecto a la decisión que iba a tomar el juzgador respecto a la controversia y la resolución de la misma. Más allá de ello, nuestra ley de arbitraje, yendo a nuestra legislación nacional, establece las actuaciones arbitrales. Establece cuándo inician las actuaciones arbitrales y básicamente es con la solicitud arbitral, a menos que se diga lo contrario. ¿Esto por qué es importante? Porque es importante entender que las actuaciones arbitrales son el desenvolvimiento nuevamente, que hacen los árbitros respecto al proceso arbitral y cómo es que ellos, a través de todas esas actuaciones, van a llegar a determinar finalmente la resolución de la controversia. El artículo 27, como usted ya conoce, establece que el tribunal arbitral, cuando se considera válido y asume plena competencia en sus funciones, el tribunal arbitral. Desde la aceptación del árbitro único, del último de los árbitros, salvo que las partes hayan establecido algo diferente que puede suceder. Ojo, cuando yo digo plena competencia en sus funciones, hay funciones, por ejemplo, que los árbitros no las tienen. Por ejemplo, en los arbitrajes administrado, la función de establecer los honorarios arbitrales lo tiene el centro de arbitraje, institución a la cual está regido dicho arbitraje administrado o institucional, que también se le denomina. Entonces, no todos los árbitros tienen todas las funciones necesarias para desarrollar un arbitraje. Hay algunas prerrogativas que la norma y los reglamentos, así, a su vez de los centros, establecen de forma única y exclusiva a la Secretaría Arbitral o a dicho centro de arbitraje. Continúo. Asimismo, el artículo 60 establece cuando el tribunal cese sus funciones, que es efectivamente con la emisión del laudo arbitral y su posterior notificación para la eficacia de las partes, y también cuando existen los recursos respecto al laudo, interpretación, integración o exclusión que se soliciten, que forman parte finalmente del laudo arbitral, ¿no? Entonces, en este interín, los árbitros tienen plenas funciones para desarrollar sus actuaciones. Y sus actuaciones tienen una gran libertad. Gran libertad. Las partes efectivamente pueden determinar en un primer momento las reglas a las cuales se sujete el arbitraje. ¿Y por qué? Esto básicamente porque los tribunales arbitrales y el arbitraje en sí mismo es un medio de solución de controversias donde las partes son las que deciden libremente acudir a él. Claro que existe el arbitraje forzoso, como ya lo habrán conocido ustedes, como es el arbitraje de la contratación pública, que en su mayoría se da en el Perú, ¿no? A falta de acuerdo o de un reglamento arbitral aplicable, es el tribunal el que determina las reglas apropiadas para resolver el caso. Y es muy importante esta falta de acuerdo. ¿Qué sucede? Puede ser que las partes lleguen a acuerdos y entonces suplan con su voluntad aquella decisión primigenia tal vez que el tribunal propone como reglas y que luego las partes consideran modificarla. Llámese, por ejemplo, 10 días para demandar y 10 para contestar la demanda, pero sin embargo las partes consideran que 10 días es insuficiente y las partes llegan a un acuerdo diciendo 30 días, y eso es válido, porque las reglas del arbitraje primigeniamente, por depender de la voluntad de las partes, son ellas mismas las que le establecen.
Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el tribunal arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria las normas de este decreto legislativo, vale decir, decreto 1071, la ley de arbitraje también llamada, y si no existe norma aplicable en este decreto legislativo, el tribunal puede recurrir, según su criterio, a los principios arbitrales, así como a los usos y costumbres en materia arbitral. Vamos a ver un poco sobre cuáles son los principios arbitrales que rige el arbitraje. También tenemos que entender que, como bien nos señala Fernando, el Código Procesal Civil en realidad no interviene en las actuaciones arbitrales. ¿Qué dice la 10ª disposición complementaria respecto a la prevalencia de las normas? Dice que las disposiciones procesales de esta norma, Código Procesal Civil, respecto de cualquier actuación judicial, prevalecen sobre las normas del Código Procesal Civil. Vale decir, la ley de arbitraje, como disposición procesal, prevalece sobre cualquier norma del Código Procesal Civil. Por ende, la laguna normativa procesal que puede haber en un arbitraje no va a ser llenado por el Código Procesal Civil. Sin embargo, el tribunal, si así lo considera, puede incorporar reglas en el acta de instalación que contengan disposiciones del Código Procesal Civil, si así lo considera el tribunal. Si no, señores, el Código Procesal Civil no intervendría en la regulación del arbitraje en ese proceso arbitral. Son los propios árbitros los que convierten las reglas del tribunal arbitral y los que pueden incorporar, si así lo desean, normas del Código Procesal Civil. Esta incorporación puede también hacerse, señores, y realmente se hace muchas veces en algunos procesos para supuestos muy específicos que quisieran regular el tribunal arbitral y las actuaciones arbitrales. Vamos a ver un poco sobre la integración de las actuaciones arbitrales y las reglas que esto conlleva. A ver, las actuaciones arbitrales, como tales, los árbitros están premonidos de todas las facultades para poderlas desarrollar, para poderlas incorporarse en el arbitraje. Entonces, dentro de un proceso hay dos tipos de procesos, como ustedes ya saben, el ad hoc y el institucional. Entonces, vamos primero en el arbitraje institucional. En el proceso de arbitraje institucional hay una integración de las reglas, vale decir, vamos a tener que suplir con diferentes reglas las actuaciones arbitrales que van a haber. Entonces, ¿cómo las integramos estas? Primero, las reglas pactadas por las partes. ¿Qué es lo que establecen las partes? ¿Qué es lo que disponen las partes? Por ejemplo, los plazos de contestar demanda, los plazos de formular excepciones, de reconsiderar incluso, son reglas pactadas por las partes. Luego, en aquello que las partes no pacten, no establezcan, tenemos las disposiciones de las reglas de la institución arbitral. Vale decir, las reglas de la institución arbitral van en un segundo nivel. Y finalmente, en un tercer nivel, irían las reglas creadas por los árbitros. Como ustedes se darán cuenta, siempre son las partes las que tienen la capacidad por sí mismas de crear las reglas, establecer las reglas que para ellos les sean más convenientes, las más adecuadas. Nadie sabe mejor su controversia que las partes. Nadie sabe mejor el tiempo que le toma a las partes formular una adecuada defensa que ellas mismas. Los árbitros son terceros y siempre van a ser terceros ajenos a la controversia, que son los que van a resolver la misma, pero los que no tienen en su momento la capacidad de saber qué tiempo les tomará a las partes definir cada una sus posiciones y fundamentar las mismas. Por eso que siempre viene de la voluntad de las partes la necesidad de que ellas creen sus reglas. ¿Qué sucede, por ejemplo, también? Y esto ocurre a menudo. Imaginemos que un reglamento diga, como usualmente pasa, que son 10 días para los actos postulatorios, llámese contestación, llámese de formulación de demanda. Y las partes, cuando le dicen, señores, ¿cuántos días quieren? Una de las partes dice 40 días y la otra dice 50 días. Entonces, si se dan cuenta, no ha habido acuerdo de las partes, y es muy importante el acuerdo, la voluntad que éstas tengan, de establecer un plazo para los actos postulatorios. Una dice 40, la otra dice 50. Entonces, aquí hay una disyuntiva que siempre existe. La primera pregunta es, señores, si no hay acuerdo de las partes, entonces ¿se aplica el reglamento? Sí, es correcto, se aplica el reglamento. Pero pareciera que la voluntad de las partes sea ir más allá de los 10 días que establece el reglamento de la institución arbitral
para formular demanda o para contestar o para ofrecer pruebas en esos momentos. Entonces, si bien es cierto, no hay acuerdo de las partes, uno es 40, el otro es 50, sin embargo, sí se desprende que ambas partes quieren un plazo mayor de lo que establece el reglamento. Entonces, los árbitros en ese momento, nuevamente una disyuntiva, dicen, señores, aplico lo que dice el reglamento, 10 días, pero sin embargo, si se dan cuenta, estoy yendo contra la voluntad de las partes que quieren un plazo mayor, o les brindo a las partes la posibilidad de que ellas definan si quieren 40 o 50, pero indicándoles tal vez de que si no se pusieran de acuerdo, señores, sencillamente se aplica el reglamento. Creo que más saludable es lo segundo. Darles una nueva oportunidad a las partes para que las partes definan con sus reglas establecidas por ellas mismas, porque de su voluntad se desprende que es mayor a 10 días la necesidad que ellas tienen para formular su demanda y contestar la demanda y ofrecer sus medios probatorios en ellos. Entonces, por eso, generalmente esta disyuntiva de cómo integramos las actuaciones arbitrales, cómo integramos las reglas que las rigen, tiene que ver mucho con la capacidad que tengan el tribunal arbitral y los árbitros de poder leer lo que desean las partes. Y eso es importante, el poder leerlo, el poder entender qué voluntad desean. Entonces, la integración de las reglas, señores, estamos hablando de reglas pactadas siempre por las partes que pueden ser comunicadas al tribunal. En defecto de estas, si es que no hubiera acuerdo, las reglas de ejecución arbitral y finalmente las reglas creadas por los árbitros. En un arbitraje ad hoc también existe un proceso de integración respecto a las reglas. Integración de las reglas pactadas nuevamente, creadas por las partes o incorporadas de un reglamento institucional. Puede ser que los árbitros, al momento de formular en un proceso arbitral ad hoc, las reglas establezcan, señores, que lo mejor es ceñirse al reglamento de una institución arbitral y las incorporo, dichas reglas, a mi proceso arbitral. O, sin embargo, los árbitros pueden crear reglas. También sucede esto. Lo cierto es que nos permite la Ley General de Arbitraje, con la capacidad y la facultad plena de los árbitros, realizar ello, teniendo siempre como principio y prioridad lo que las partes quieran, lo que las partes deseen respecto a las reglas. Pasado esto, vamos a ver los principios. Recuerden ustedes que la norma decía los principios arbitrales. Uno de los principios arbitrales es la igualdad. ¿Qué significa esto? Que el tribunal arbitral debe tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de ellas suficiente oportunidad para hacer valer sus derechos. La igualdad, señores, significa, más allá de los plazos establecidos, darle la oportunidad a las partes de que puedan ofrecer sus medios probatorios, actuar sus medios probatorios en igualdad de condiciones. Vale decir, muchas veces ellos se traducen en plazos. Ellos se traduce en la capacidad de escucharla ambas por igual. O si es que una de ellas necesita más tiempo, otorgarle el mismo mayor tiempo a la contraparte. Esa es una igualdad. La igualdad no significa ir hacia menos. No significa en ningún momento, por ejemplo, decirle, como tu contraparte solamente se demoró 20 minutos, tú no puedes demorarte más. No, señores. La igualdad significa que si es que tu contraparte se demoró 20 minutos, pero tú necesitas 30 minutos, darle esos 10 minutos de más y otorgarle esos 10 minutos posteriormente a tu contraparte para que exista una igualdad. No es hacia menos, siempre es hacia más la igualdad. Hay que darle suficiente oportunidad para hacer valer sus derechos. Eso es importantísimo de entender. La buena fe. La buena fe, que es un principio de nuestro Código Civil, de nuestro Derecho Civil Patrimonial, también la vemos incorporarse en el arbitraje. Las partes están obligadas a observar el principio de buena fe en todos sus actos e intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y a colaborar con el tribunal arbitral en el desarrollo del arbitraje. Vale decir, no existirá posibilidad alguna en que las partes actúen de forma contraria, porque si las partes actúan de forma contraria, el tribunal tendrá que ello evaluarlo y en su momento entender y buscar corregir esta conducta de la parte. En aplicación de este principio, las partes, al plantear su demanda y contestación, sus argumentos, buscarán y tendrán que aportar todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos y otras pruebas que vayan a proponer
o presentar en su momento. ¿Qué significa? Señores, no debemos guardar pruebas para el final. No debemos seguramente sacar de la manga muchas veces una prueba. Lo que debemos es, en buena fe, ofrecer las pruebas. Llámese pericias, llámese documentos, llámese exhibiciones, etc. Las partes siempre deben actuar en buena fe dentro de las actuaciones arbitrales. Un tercer principio es la no contradicción. No es necesario que las partes deban contradecirse en todas las actuaciones arbitrales. Señores, las partes deben ofrecer su defensa. La defensa puede tener dos argumentos completamente diferentes, dos razones distintas. No tengo por qué necesariamente la razón que yo tenga contravenir directamente los argumentos de la contraparte. Miren lo importante de eso. No tengo que, ¿por qué mi defensa no tiene por qué verse involucrada siempre en decir lo contrario de la contraparte? Podría ser que exista puntos coincidentes en ambas partes, como muchas veces sucede, sino que la interpretación jurídica de algún artículo o alguna cláusula es distinta por las partes. Su aplicación es una derivación del principio de buena fe recogido en el artículo 38 de la Ley de Arbitraje. Los actos propios. Señores, la doctrina de los actos propios indica muchas veces que la conducta de la parte sucesiva o realizada anteriormente es la que yo debo revisar y tener en cuenta al momento de formular los argumentos, al momento tal vez de decidir una controversia. A nadie es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, lo que concierne al principio que impide las conductas contradictorias. ¿Qué significa esto? Señores, si yo sucesivamente he actuado de una manera, entonces, por doctrina de los actos propios, luego yo no puedo decir, señores, yo actué de esta manera, pero sin embargo ahora estoy en desacuerdo como actué. No, señores, hay una conducta que ya he realizado continuamente, que yo debo evaluar esa conducta y al momento de formular mis argumentos seguramente la parte tendrá que tenerla en cuenta, porque será muy difícil en realidad que dicha parte diga que como actuó ella no debió actuar, y en eso se basa su argumento de defensa. Asimismo, para eso tenerlo en cuenta, van a ver ustedes seguramente muchos laudos, como algunos ya lo han visto, donde los árbitros laudan teniendo en cuenta esta doctrina de actos propios y entendiendo, señores, que la conducta anterior que han tenido las partes es la que va a prevalecer finalmente al momento de dirimir las controversias. Impulso de oficio. La obligación del tribunal arbitral de impulsar de oficio el proceso cuando el demandado no presenta su contestación dentro del plazo o cuando una de las partes no comparece a una audiencia, no presenta pruebas o deja de ejercer sus derechos. ¿Qué significa esto? Señores, el tribunal debe continuar. Si la parte sencillamente no se defiende alguna de las contrapartes, no participa en una audiencia, no presenta pruebas, no ejerce su derecho, es obligación del tribunal continuar la actuación procesal, continuar la actuación del proceso arbitral. Por eso es que los arbitrajes no deben detenerse por la no actuación de una de las partes. Celeridad. El tribunal arbitral, sin desmero de la profundización necesaria para que uno de los temas, deba actuar con celeridad en el proceso arbitral. Vale decir, lo que buscamos los tribunales arbitrales es resolver la controversia con una celeridad adecuada a efectos de que no demoren años en ser esta resuelta, ¿no? Lo cual sí sucede muchas veces, seguramente, algunas personas que litigan en el Poder Judicial, ¿no? No queremos que los procesos arbitrales se demoren más de lo necesario. Entonces, debe siempre el tribunal iniciar y continuar el trámite de las actuaciones arbitrales de forma oportuna y celera. Tal vez la oportunidad y la celeridad a veces es fijando de antemano las fechas de realización de una audiencia con anticipación para que las partes tengan en cuenta esas fechas y puedan prepararse adecuadamente y puedan separar en agenda dichas fechas. Es muy oportuno, por ejemplo, ahorita en este mes de mayo, que existan agendas preestablecidas respecto de audiencias que van a haber en julio o en junio de algunos procesos arbitrales para efectos de que las partes puedan tomar sus precauciones previamente.
Parte de este principio de celeridad implica que cuando se recusa un árbitro, si es un tribunal de 3, las actuaciones arbitrales no se detengan, continúen en mayoría de los árbitros. Asimismo, si es que uno de los árbitros no quiere participar en las actuaciones, los otros árbitros en mayoría pueden continuar con las actuaciones. Los otros árbitros pueden dictar cualquier decisión e incluso el laudo, siempre y cuando un árbitro de ellos, de los 3 árbitros, es renuente a participar una y otra vez con las actuaciones arbitrales. No intervención. La independencia del tribunal arbitral al que no está sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones. ¿Qué significa esto? Significa, señores, que el tribunal arbitral es independiente en sus funciones y también respecto a cualquier disposición o autoridad. La autoridad judicial no puede intervenir en los asuntos que se rigen por la ley de arbitraje, salvo en los dichos asuntos que la ley establece. Eso está establecido en la ley de arbitraje. Ahora, vamos nuevamente a aterrizar a nuestro proceso arbitral y referente a las pruebas. ¿Qué es lo que dice el artículo 43 del Decreto Legislativo 1071? Respecto a pruebas, el tribunal arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas, y para ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que estime necesarios. ¿Qué significa esto? Solo es el tribunal arbitral el que puede determinar si una prueba es admitida o no. La admisión de la prueba no significa, señores, que esa prueba va a llegar realmente a crear certeza o no del juzgador respecto de la decisión final. Una cosa es admitir la prueba y algo muy distinto es que esa prueba formule en el juzgador una certeza de su decisión. Son aspectos distintos, completamente. Vale decir, nosotros podríamos admitir varias pruebas como tribunal, documentales, etcétera, pero finalmente esas pruebas documentales tal vez no expresan realmente lo que sucedió en la controversia ni lo que sucedió en los hechos, y expresen mucho mejor de esas pruebas tal vez una pericia que se realice. Entonces, es muy importante que no pierdan de vista que son materias distintas el admitir y el valorar la prueba. Son totalmente aspectos diferentes al momento de emitir un laudo. Pertinencia, ¿necesariamente todas las pruebas son pertinentes para un proceso arbitral? No, no necesariamente. Hay pruebas que no son pertinentes, que realmente muchas veces el tribunal arbitral no las considera adecuadas para poder valorarlas en el proceso arbitral. Actuaciones, cómo deben ser las actuaciones de los procesos arbitrales, las pruebas de oficio, cómo deben realizarse, cómo deben actuarse, por ejemplo, las inspecciones arbitrales el día de hoy, ¿no? Producto de la pandemia, producto del COVID, muchas inspecciones arbitrales que antes eran, por ejemplo, in situ en un lugar, el día de hoy se hacen a través de drones. Entonces, es válido que la actuación arbitral de una pericia o tal vez de una inspección arbitral sea realizada a través de drones. A mi parecer, realmente, si bien es cierto, el dron no tiene la misma facilidad de los ojos del árbitro o el sentir del árbitro, como algunos lo denominan. Sin embargo, a través de un dron, el poder revisar, el poder inspeccionar una obra tal vez, o el lugar objeto de la controversia, sí le permite a los árbitros llegar a poder tener una certeza o un conocimiento respecto de la materia controvertida y respecto del argumento que la parte quiere ofrecer con ese dron, con esa inspección arbitral. Entonces, es posible que las actuaciones de las pruebas, debido a esta pandemia que hemos atravesado, hayan ido modificándose en la forma en que se debería realizar. ¿Qué es mejor? Tal vez es que vaya el árbitro, tal vez es que un dron pueda apreciar aquello que el árbitro no puede apreciar seguramente, el sobrevolar un lugar, cuando los árbitros no pueden sobrevolar obviamente determinados lugares. Entonces, la actuación de la prueba depende mucho de lo que el tribunal estime pertinente. El valor de las pruebas que se le da, cuánto
cuánto de valoración deba tener la prueba, cuánto de argumentación, qué necesariamente debe demostrar la prueba, es también la facultad de los árbitros, y eso se verá plasmado seguramente al momento de la emisión del laudo. Y parte de lo importante de este artículo es ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que estime necesario, la llamada prueba de oficio, lo que justo su compañero Fernando Nacaya decía al inicio de la sesión respecto de cuándo, en qué momento el tribunal a veces tiene la facultad, y siempre la va a tener, de determinar determinada prueba de oficio, de darla, y con esa manera llegar a la certeza de aquella decisión que va a emitir. Sí, efectivamente el tribunal lo puede hacer en cualquier momento, cuando lo estime necesario. ¿Debe haber un plazo razonable? Sí, debería haberlo, antes del cierre de las actuaciones arbitrales. Eso es lo razonable. El tribunal arbitral está facultado a sí mismo para prescindir motivadamente de las pruebas ofrecidas, para decir el por qué no considera necesario determinada prueba que se actúe, y por qué justificar las circunstancias de ese hecho. Muchas veces, por ejemplo, en los casos de arbitrajes de obra de carretera sobre todo, muchas veces parte de la inspección que pide alguna de las partes es ir al lugar in situ, ir al lugar de la carretera in situ, para ver seguramente esas rajaduras, para ver seguramente esos desprendimientos de la carretera, ¿no? Entonces, muchas veces no es tan necesario en realidad ir y ver in situ una carretera, cuando eso lo puedes ver a través de un video. Vale decir, pueden no actuar una prueba, porque pueden haber otras pruebas que te puedan demostrar el hecho que alguna de las partes quiere realizar. Entonces, si adecuadamente el tribunal lo justifica, es posible realmente dejar de actuar alguna prueba y prescindir de la misma si ya tienes la certeza de lo que quieren demostrar a través de otra prueba. Muchas veces una pericia habla más que una inspección. Los peritos, nuevamente vamos a la pericia. El doctor Ricardo Gandolfo, que muchas veces, tal vez ustedes lo habrán escuchado a través de su semanario Propuesta, esta semana habló sobre las pericias, ¿no? Habló sobre la contribución que buscan hacer el Colegio de Ingenieros, tanto del Perú como Lima, a poder estar prestos a realizar las pericias necesarias para que las obras puedan ser agilizadas, y de esta manera pueda haber un argumento muy importante para tomar una decisión. Miren lo importante que es una pericia realmente. Es aquello que me permite a mí como árbitro tener la seguridad y la certeza respecto de algunos aspectos, cómo es que voy a definir alguna controversia. Más aún si hablamos de una pericia de carácter técnico. Una pericia es una prueba técnica netamente especializada, realizada por un experto. Esa es una pericia. Entonces, señores, si estaba hablando yo de obras de carretera seguramente, o de obras de infraestructura, entonces el experto no soy yo. El experto debe ser tal vez un ingeniero respecto a dicha prueba. Estamos hablando de carreteras, un ingeniero de carreteras, tal vez una obra de cimentación, un ingeniero experto en aspectos de cimentación. Estamos hablando de una infraestructura. Estamos hablando de pruebas respecto a software. Estamos hablando de otro tipo de ingeniería. Entonces, señores, el tribunal arbitral, para poder fundamentar muchas de sus decisiones, podrá nombrar por iniciativa propia o a solicitud de alguna de las partes uno o más peritos para que determinen sobre determinadas materias concretas. Por eso, muchas veces al tribunal arbitral no es ajeno cuando le solicitan las partes que el tribunal arbitral nombre al perito. Vale decir, es una pericia de parte con las razones y el alcance que las partes establecen, pero sin embargo las partes, para que exista una objetividad sobre su pericia, más allá de que el perito siempre debe ser objetivo, las partes le piden al tribunal arbitral que nombre al perito, y eso sucede muchas veces. De esa manera no va a haber
no va a haber seguramente razón alguna para dudar de la idoneidad, la imparcialidad del perito y la independencia del mismo. Entonces, en muchos tribunales arbitrales son el tribunal arbitral el que nombra al perito de parte respecto de la pericia que ofrece alguna de las partes. Y esto logra mayor certeza en el tribunal arbitral respecto de la actuación que va a hacer este perito y el alcance que va a tener. También existe, por supuesto, centros de peritaje muy importantes en el país, como el del Colegio de Ingenieros, Capítulo Lima, que tiene su centro pericial, que tiene sus peritos adecuados, y donde también el tribunal arbitral puede determinar que sea el mismo centro de pericia del Colegio de Ingenieros el que determine el perito que va a realizar determinada prueba. Requerirá, a su vez, el tribunal arbitral a cualquiera de las partes para que le facilite al perito toda la información pertinente, presentando los documentos, objetos necesarios o facilitando el acceso a esto. ¿Qué significa esto? Para que un perito realice adecuadamente su labor, es necesario que se nutra de información. Parte de la información la tienen las partes, y siempre la van a tener las partes, ya sea el acervo documentario, los cuadernos de obra, los calendarios seguramente, los cronogramas o cualquier bitácora necesaria que los peritos necesiten. Y debe ser las partes quienes faciliten esta documentación al perito. Claro, previamente el perito seguramente hará la relación de lo que necesita o no necesita, y el perito será el que solicite a las partes a través del tribunal arbitral la realización y la orden necesaria para que así las partes puedan facilitarle el acceso a los documentos o objetos necesarios para realizar su pericia. También saludo, lo veo al doctor Nilton Santos Orcón, con quien también comparto tribunales. Hola Nilton, ¿cómo estás? Espero todo bien por acá. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. ¿Qué tal, Nilton? Buenas noches. Aquí con el doctor Nilton somos más de una vez, hemos compartido tribunales y efectivamente desarrollamos más de una oportunidad la necesidad de que se realicen pericias, la importancia que tiene la pericia. No sé, Nilton, si nos puedes comentar algo respecto a las pericias desde tu experiencia arbitral que hayas tenido. Sí, claro. Buenas noches a todos mis compañeros. La participación de profesionales, en especial para contratos vinculados a obras, resulta importante en la medida que hay conceptos técnicos, algunos con, digamos, una especialización, por ejemplo, asfalto, construcción de puentes, etc. Dicho matiz es importante porque es una referencia que va a servir al árbitro al momento de emitir una opinión, al momento de laudar. Si bien es cierto, la pericia no es una prueba plena, pero sí es una herramienta que en su momento, tanto como puede servir, también se puede descartar por la parte del colegiado o del árbitro único en su oportunidad. Es por ello, es más, que existen profesionales, tanto ingenieros como colegas abogados, que están tratando pues, de darle realce ya dogmático, académico a las pericias. Eso en sí va a nutrir y viene nutriendo bastante a la corriente en el sistema arbitral. Iván. Gracias, Nilton. Efectivamente, cuando uno va a... Fernando, por favor, te escuchamos. Gracias, Iván. Iván, un poco recogiendo lo que ha dicho Nilton Santos ahora, que entiendo que las pericias de oficio, sobre todo, se optan cuando hay alguna duda, cuando el tribunal requiere un apoyo técnico, ¿no? Como ha hecho con puentes, carreteras, saneamiento, construcción, etcétera. Pero no necesariamente, y ahí te quería consultar, recuerdo tu experiencia, Iván, no necesariamente los tribunales o los árbitros únicos tienen que acoger la pericia. O sea, si bien es cierto, uno recurre a ella porque necesita de este conocimiento técnico, ¿no? Para aclarar algún aspecto, también existen razones por las cuales los tribunales no quedan vinculados a esta opinión del perito, ¿cierto? ¿Qué opinas al respecto? Sí, completamente cierto, Fernando. En más de una oportunidad, la opinión del perito a veces discrepa con la decisión del laudo arbitral. Llámese porque el perito
muchas veces, dentro de sus funciones, él considera, y parte de la pericia es así, razones de fondo, razones jurídicas que los árbitros discrepan con el perito, ¿no? Y es por eso que también respecto el valor de la prueba que le dan los árbitros a la pericia, en la mayoría de los casos sí coincide, pero sí existirá más de una oportunidad donde los árbitros discrepen abiertamente con el perito respecto al fundamento jurídico, ¿no? Al fundamento jurídico de la decisión o la opinión que dé el perito. Eso es muy cierto. Ahora, otra cosa más también que quería comentarles aquí con Fernando, con Nilton y con todos ustedes en esta charla que tenemos, es que también, por ejemplo, cuando hablamos en tribunales extranjeros, internacionales, muchas veces los árbitros necesitan también la opinión de un experto, por ejemplo, en materia legal. Vale decir, respecto de un aspecto, por ejemplo, imaginemos sobre un aspecto netamente de contratación pública, los árbitros necesitan la opinión de un experto en contratación pública y los árbitros pueden recurrir incluso a la opinión del experto abogado en contratación pública, llámese un doctor Ricardo Salazar, por ejemplo, en determinada materia de contratación pública. Y esta opinión del experto, decidida por los árbitros, llamada por los árbitros, también puede discrepar con lo que opina el tribunal arbitral. Imaginemos que hasta este punto podemos llegar, ¿no? Un poco explayándome más aún en la opinión de Fernando. Y eso sucede, señores, es parte de la actuación probatoria, es parte también de la facultad que tienen los árbitros. Eso se ve muchísimo cuando son tribunales internacionales, como les comentaba, y cuando muchos de los árbitros no conocen la normativa nacional, pero sin embargo, llámese por un caso CIADI, llámese por un caso CCI, Corte de París, los árbitros necesitan la opinión de un nacional o de un experto en la materia nacional, ¿no? Y así, señores, muchas veces van a haber interrogatorios de los peritos que son sumamente fuertes, que son de horas, que son actuaciones donde el perito debe conocer a ciencia cierta y a certeza todo aquello que es materia del caso, ¿no? No sé si tienen alguna otra, no sé, algún otro comentario sobre esta parte de las pericias. Continúo entonces. Después de presentado el dictamen pericial, el tribunal arbitral por propia iniciativa o iniciativa de parte convocará al perito a una audiencia en la que las partes directamente o asistidas de peritos podrán formular sus observaciones o solicitar que sustente la labor que ha desarrollado, salvo acuerdo en contrario de las partes. ¿Qué significa esto? Significa muchas veces que este experto, este tercero, este perito, llámese, para visualizarlo mucho mejor, llámese, por ejemplo, una pericia sobre suelos, este experto en suelos, este ingeniero seguramente, cuando exponga la pericia, va a tener que ser interrogado por las partes, seguramente donde las partes formulen sus observaciones a la pericia que esta persona ha realizado. Ojo, formulen sus observaciones y ahí es donde viene un poco la dirimencia, si es que el formular observaciones significa el argumentar o no la posición de la contraparte. ¿Qué significa esto? Significa que un perito de parte, de una de las partes, digamos, del demandante, formula una pericia, establece una pericia, da su opinión en la pericia, y la contraparte, al momento en que lo va a interrogar seguramente con otro experto en dicha materia, con otro ingeniero de suelos, por decir en este ejemplo, también puede formular el por qué no está de acuerdo. Entonces, esa argumentación que está haciendo la contraparte respecto a esa pericia, se va a entender como una observación o se va a entender tal vez como una nueva pericia. Y es donde vienen muchas veces en las actuaciones arbitrales los problemas del tribunal, porque distinto es, tú puedes observar la pericia, puedes decir en qué aspecto no estás de acuerdo, pero diferente es formular una posición distinta, argumentativa. Ya estás formulando una nueva pericia. No sé si me dejo entender hasta dónde puede llegar el término observación. Y esto sucede mucho en los tribunales, porque al momento de formular observaciones, las partes se explayan al punto que formulan una nueva pericia en los hechos, en la práctica. Entonces, tal vez lo más adecuado es, señores, que existan dos pericias diferentes, de una parte y la contraparte, y cuando se hagan las observaciones, se hagan respecto a los argumentos formulados
en la propia pericia la cual es observada. No sé si puede llegar a entender o tienen alguna duda tal vez sobre esto. Ok, continúo. Entonces, cuando suceden las experiencias de las pericias, son unos debates muy importantes porque seguramente uno como abogado no conoce técnicamente la materia de suelos, no conoce seguramente la materia adecuada de rendimientos, de cimentación, no conoce tal vez qué coeficiente debería ser el adecuado, pero sin embargo, en la parte técnica es donde nuevamente ahí nos enfrentamos al dilema los árbitros abogados respecto a cuál de las pericias, si tenemos dos pericias diferentes, a cuál de las pericias hacerle caso, porque estamos hablando de aspectos técnicos, y es ahí donde viene la necesidad de los árbitros de hacer una tercera pericia, una pericia de oficio, que sea finalmente la que determine la certeza que tengan los árbitros respecto a la posición que verán acoger. Miren esta falencia que muchas veces aparece en el arbitraje, pero que se ve llenada realmente por un tercer perito decidido por el tribunal, un tercer perito de oficio. Siempre va a haber un argumento y un contraargumento, una observación en las pericias, y es libertad de las partes realmente el hacerlo, el formularlo adecuadamente. Las partes pueden aportar dictámenes periciales por peritos libremente designados, salvo acuerdo en contrario. ¿Qué significa esto? Las partes tienen la libertad de designar al perito que ellos deseen, pero como les comento, muchas veces en los procesos arbitrales, las partes le piden a los árbitros que los árbitros sean quienes designen al perito, para que de esa manera esa pericia de parte, si bien es cierto y asumida por los costos por dicha parte, porque la parte es la que asume la prueba que aporta, el costo también la prueba que aporta, muchas veces la pericia entonces le da su criterio de mayor objetividad al que podría ser de un perito que la parte libremente considera que es el que debe realizar la pericia. Un poco para repasar los medios probatorios que pueden ofrecer las partes, entre otros, pueden ser más, en realidad, pueden ser más creativos, son la declaración de parte, la declaración de testigos, los documentos, la pericia, las inspecciones, ¿no? Las inspecciones, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Las inspecciones el día de hoy con dron. La inspección con dron es una inspección válida. A mi entender, si es una inspección válida, no necesito que el árbitro se desplace muchas veces o la Secretaría Arbitral se desplace, ¿no? La actuación de pruebas se llevará a cabo en la audiencia respectiva que el tribunal disponga. En tal sentido, el tribunal es libre de disponer la gestión del número de audiencias que sean necesarias para tal fin, ¿no? Hasta agotar la certeza que el tribunal considera necesaria para que éste sea realizada. ¿Hasta dónde puedo llegar, no? ¿Hasta dónde puedo yo como tribunal continuar una y otra audiencia? ¿Hasta cuánto tiempo me debo, hasta qué tiempo yo, dentro de la celeridad del arbitraje, puedo ceñirme a un plazo determinado? Vale decir, ¿es razonable que un tribunal se demore 3 años o 5 años en dirimir una controversia? ¿Es tan razonable que las pericias se explayen tanto y sean tan técnicas que tengan que hacerse en más de una oportunidad 2 o 3 pericias sobre la misma materia, presentarse a su vez? Esto atenta un poco, si bien es cierto, contra la celeridad del arbitraje, pero creo que es necesario. Muchas veces es necesario para poder llegar a la certeza de lo que uno busca, ¿no? Que es la convicción respecto a la posición de una de las partes. No sé, en el criterio de ustedes, Nilton, Richard, Orlando, Juan Carlos, también lo veo a Miguel Avilés. Hola Miguel, ¿cómo estás? Padre Hurtado también, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches, perdón. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buenas noches. Con Miguel también hemos compartido tribunales. Miguel, no sé, ¿tú qué piensas? Estamos un poco conversando aquí entre nosotros respecto de qué tanto el tribunal arbitral debe explayarse, demorarse respecto a las actuaciones arbitrales, ¿no? Vale decir, ¿qué tan razonable es hacer 3 pericias sobre el mismo punto, sobre la misma materia controvertida y demorarme más de un tiempo prudencial? No sé qué opinas en tu práctica. Bueno, en realidad, los árbitros, cuando tenemos que actuar pruebas, debemos tomar el tiempo que sea necesario.
no podemos establecer un plazo límite o denominar abiertamente prudencial, porque mucho también va a depender de las actuaciones o del comportamiento de las partes. En este caso que estamos hablando sobre el tema de pericias, qué duda cabe que es una de los factores o valores fundamentales que nos permiten discernir de mejor manera y poder tomar una decisión más acertada. Máxime aún cuando cada vez el arbitraje está visto con muy malos ojos por la parte política en nuestro país y de la nada, pues, como en un sombrero de estos magos sacan causales para denunciarlos o denunciarnos. En algunos aspectos, entonces, nosotros tenemos que tener y guardar todos los cuidados que sean necesarios para seguridad, no solamente del proceso y de que haya certeza de una buena decisión, sino además para nuestra propia seguridad. Considero que es muy importante tomar los tiempos que sean necesarios tomar. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Los árbitros estamos muchas veces expuestos a denuncias por la decisión que realizamos, por el laudo que emitimos, porque seguramente ese laudo tendrá consecuencias patrimoniales para alguna de las partes, ¿no? Y más aún cuando hablamos tal vez de algunas empresas que hayan tenido problemas muy a menudo con el Estado de una u otra manera que son sumamente públicos, ¿no? El día de hoy. También lo veo aquí a Carlos Ireijo. ¿Cómo estás, Carlos? También a José Talavera Herrera. Doctor Talavera, ¿cómo Hola Iván, está? ¿cómo estás? Hola, hola, Carlos. Carlos, respecto a las pericias, un poco tu experiencia, a ver si nos puedes comentar sobre las pericias y las actuaciones que éstas se realizan, ¿no? Y cómo las partes se enfrentan a las actuaciones de las pericias. Bueno, tengo un caso muy en particular. El arbitraje está durando demasiado y es porque el presidente no se decide y quiere tener una tercera opinión, porque obviamente las pericias han sido contradictorias. Yo no vería problema, hasta ahí yo no veo problema, ¿no? Sino que por alguna razón, pues, nadie quería aceptar esta pericia, hacerla, los peritos, no encontraban al profesional. Entonces llegó un punto, año y medio después de estar buscando, en que ya se propuso prescindir de esta tercera pericia, que incluso yo lo había propuesto en su momento. Eh, y el señor muy terco dijo no. O sea, que quería tener una tercera posición. Y le digo, lo que pasa es que ya sí se vuelve irrazonable el tiempo. O sea, no encontramos y ¿qué hacemos? O sea, nos vamos a seguir pasando la vida para esperar a un tercero que pueda, digamos, darnos luces de a qué peritaje seguir. Y por más que no entendamos, digamos, el contenido técnico dentro de lo que es el desarrollo de la discusión, sí podemos adoptar premisas dentro de- de las conclusiones que tuvo tal o cual perito. Entonces, digamos, ¿qué premisa es la que nos genera mayor convicción ante estos dos documentos técnicos de conclusión distinta? Eso es lo que yo propuse, ese es el trabajo que tenemos que hacer ahorita, ¿ya? Y aunque parezca anécdota, o sea, todavía no se ha realizado esta tercera pericia. Y evidentemente estoy estresado porque se está demorando demasiado el tema de la resolución, ¿no? Y es un arbitraje que obviamente tuvo sus problemas por la pandemia, pero digamos ya se reanudaron las actuaciones y ha pasado el tiempo y seguimos en el mismo estado en que dejamos cuando entró la pandemia. O sea, si bien entiendo esa posición del presidente de querer tener más luces, yo creo que eso ya tiene que ceder ante el largo tiempo que se está demorando para primero, encontrar al perito, segundo, cuánto tiempo se va a tomar el perito, y tercero, vamos a tener que hacer una audiencia para que el perito exponga y las partes obviamente lo interroguen. Entonces, ya la celeridad, o sea, parece que no se está tomando en consideración en este caso en específico, ¿no? Si fuera un caso normal, yo estoy de acuerdo con todas las opiniones, pero en este caso en específico,
Yo creo que ya los árbitros tienen que decidir de alguna forma, ante la ausencia de esta posibilidad de prueba, que nos pueda ayudar, es cierto, y ya resolver con lo que tengamos y meternos a analizar, no el contenido técnico, sino qué premisa llevó al perito de la entidad a decir no a la ampliación de plazo y qué premisa obtuvo el perito del contratista para decir sí, efectivamente merecía el plazo, ¿no? Es más, se puso ahí en consideración del colegiado, el perito A dice esto y parte de esta premisa, el perito B parte de esta premisa. O sea, lo que debemos decidir ahorita ante esta situación contradictoria es cuál es la que a nosotros nos parece mejor. Y ahí estamos, pues, Iván. Es más, me has hecho acordar y hoy día voy a mandar un correo para ver, oye, ¿en qué vamos? Porque ya estamos extendiendo demasiado este tema. Gracias, Iván. No, gracias, Carlos, a ti por tu experiencia. Efectivamente, o sea, aquí hay muchos árbitros, muchos árbitros que sabemos el problema que genera una pericia y también muchas veces cuando este perito de una u otra forma es cuestionado también posteriormente. O sea, vale decir, si se eligió un perito adecuadamente por el tribunal, finalmente este perito por algún motivo posterior a su pericia es cuestionado por las partes, por su conducta, idoneidad, etcétera, debe el tribunal dejar sin efecto la pericia, debe el tribunal llamar a otro perito, debe el tribunal hacer caso de ello, debe el tribunal tal vez, como se manifiesta, cubrirse de cualquier posibilidad de que su laudo sea finalmente ir en una anulación, revisada esta pericia por la idoneidad del perito. O sea, son aspectos de las pericias que muchas veces el tribunal tiene que determinar y en algunas posiciones será, hagamos una pericia, en otra posición será, mantengamos la pericia, pero sí son aspectos muy controvertidos al interior de un tribunal. Lo importante ahí es qué criterio utilizamos y qué es lo que prevalece al interior del tribunal y qué es lo más importante para el tribunal, ¿no? Como bien dice Carlos, muchas veces es la celeridad y la necesidad que tiene el tribunal de buscar obtener lo que a ellos les ha creado más certeza de estas dos pericias y dar una decisión o seguramente ir a una tercera pericia. Ya es un tema, en realidad, de cada caso es distinto y cada caso tiene su complejidad propia, ¿no? A ver, continúo. El tribunal arbitral tiene la facultad de nombrar peritos para que dictaminen sobre las materias que estime conveniente. Yo tengo un proceso arbitral donde, por ejemplo, los árbitros no nos ponemos de acuerdo en el perito, en quién debe ser el perito y dónde, ¿no? Un poco lo que le pasó a Carlos, me pasó a mí también. Y entonces estamos en una discusión respecto de por qué sí este perito, por qué no este perito, por qué ambos tienen las mismas cualidades. Y muchas veces lo que formulamos como cuestión salomónica es, ok, tenemos esos 5 peritos, que las partes se pongan de acuerdo, que las partes elijan el perito que ellas desean que realice la pericia, de común acuerdo, de estos 5 nombrados por el tribunal. De esa manera, muchas veces el tribunal traslada a las partes este no acuerdo que tiene el tribunal al interior respecto de qué perito es el que realizará la pericia. El procedimiento de la pericia podrá ser determinado libremente por el tribunal arbitral, debiendo notificarse a las partes el dictamen correspondiente a efectos que expresen su opinión u observaciones acerca del dictamen. ¿Qué significa esto? Sí, las partes tienen todo el derecho y siempre lo van a tener realmente de discrepar con la pericia, de observar la pericia, de opinar sobre la misma. Las partes también pueden considerar ofrecer pericias como medio probatorio. El tribunal pondrá conocimiento de esta pericia a la parte contraria para que exprese lo conveniente a su derecho y posteriormente citará audiencia a fin de actuar con la misma. Y aquí viene otro aspecto sobre las pericias. Muchas veces las partes, cuando considera que va perdiendo el arbitraje o que su posición no está sólida, una vez ya avanzados el proceso arbitral, es que la parte solicite una pericia de oficio o solicite una pericia de parte. Ya cuando el proceso está avanzado, cuando hubo contestación, hubo demanda, hubo actuación de una pericia, una de las partes dice, yo quiero una pericia, ¿no?
No sé si esto les ha pasado a alguno de ustedes, cuando ya actuamos pericias y una parte dice, yo también quiero una pericia, y una pericia de parte. ¿Les ha sucedido? No sé. Miguel, Patrick, Carlos, Fernando, Nilton. Doctor José Talavera, también lo veo ahí. Iván. Sí, te escucho, Miguel. Sí, discúlpame la interrupción. Bueno, lo que acabas de manifestar es totalmente cierto. Definitivamente las partes recurren a cualquier, no sé, evento o lo que puedan ellos argumentar o arguir para tratar de dilatar el proceso cuando efectivamente se sienten que no están muy sólidos en su posición, ¿no? Muy consolidados. No solamente piden y muchas veces exigen la pericia y luego bajo el argumento de que no se les permite la defensa, inclusive van sembrando cosas inútiles, pero que procesalmente les permite ganar algún tiempo, que muchas veces es algo que no tiene explicación, porque es como una agonía alargada nada más. Porque ya saben efectivamente, de acuerdo al desarrollo de las actuaciones, cuál es su posición y asimismo cuál es la posición de la contraparte. Sin embargo, sí, efectivamente, tal como lo has manifestado, presentan ese tipo de argumentos. Y lo que manifestabas también, yo sí he tenido un caso muy curioso, que pidieron ellos estar de acuerdo, las partes me refiero, estar de acuerdo en la designación del perito. Y la sola designación del perito nos llevó aproximadamente 6 meses, porque no se ponían de acuerdo. Se proponía uno, lo rechazaba el otro, se ponía y así sucesivamente, hasta que nosotros como tribunal dijimos, bueno señores, ya basta, no se ponen de acuerdo ustedes, nosotros ponemos al perito. Y tuvimos que tomar esa decisión, porque el proceso y parecía que ambas partes no querían que avanzaran, cosa curiosa, porque normalmente las partes son las que exigen celeridad al proceso arbitral. Sin embargo, en aquella oportunidad era una cosa increíble realmente cómo dilataban el tiempo para la designación del perito, que finalmente lo tuvimos que imponer y bueno, continuar con las actuaciones arbitrales. Suele suceder, como bien dijiste, cada caso tiene su particularidad, su peculiaridad y depende pues de los abogados que representan a las partes y del propio tribunal darles celeridad, la celeridad que es uno de los principios del arbitraje. Gracias, Iván. Gracias, Miguel, a ti. Y efectivamente, eso sucede Una acá. consulta. Escuchamos. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué Sí, tal? Orlando, ¿cómo estás? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy abogado en algunos procesos arbitrales y también estoy como árbitro. Pero lo que yo estoy viendo acá hay algunos problemas que en verdad se suscitan por el mismo tribunal o por el mismo árbitro. No te voy a decir qué empresa, pero sí hace poco me han notificado sobre una ampliación de la demanda después que ya se había hecho la fijación de puntos controvertidos. Entonces, y ahí están colocando ciertas cosas, cierto medio de prueba. Entonces, no sé si bien es cierto, como proceso arbitral uno lo puede manejar como se lleva, ¿no? A nivel judicial, pero esas cosas, el tema de pericias, no podemos ponerlos de un comienzo, porque si la parte no solicitó un tema de una pericia, ¿en qué momento te lo puedes solicitar? En la etapa que ya tú vas a finiquitar el proceso, en la etapa que ya tú estás después del saneamiento, después que fíjate los puntos controvertidos, ante los informes de actuación de hecho o ante los alegatos. Entonces, nosotros como árbitros, o en este caso también como abogados, tenemos que dejar las pautas bien en claro. Porque si yo me voy a fijar una pericia justo cuando ya estoy por iniciar los alegatos finales, ¿con qué finalidad? ¿Para qué? Si no lo solicitaste al momento de la presentación de tu demanda o al momento de contestarla, la misma, o de tu reconvención, para mí ya no cabe admitir una pericia, para mí. Si tú lo solicitaste, las pericias correspondientes de las partes, entonces eso se va a actuar, eso se tiene que actuar. Pero si tenemos dos pericias contradictorias por un tema de pericia, porque esos son actos dilatorios, porque uno con uno ya a veces
con el expertise que tiene, con la experiencia que tiene, uno ya puede al menos avisorar a dónde vas a llegar. Porque ya los argumentos, la experiencia, todo ya se maneja y el que ya conoce, al menos en este campo, el proceso arbitral, ya puedes tener una visión de lo que puedes estar llegando al final. Pero si vamos a aplicar un tema de pericias, podemos entrar en un debate pericial también, pero hay que ver las etapas en qué momento se están planteando, porque si me van a poner a mí una pericia que sinceramente no fue solicitada al momento de plantear la demanda o al momento de contestarla o reconvenir, ¿de qué vale entrar en un tema de pericias si ya estoy en un tema de alegatos finales, ¿no? O sea, o ya después de todo el desarrollo procesal. Porque estoy viendo ciertos problemas, pero propios de que el mismo tribunal no lo ha sabido manejar, ¿no? Entonces, yo considero que para mí, si eso no fue planteado al inicio, yo no lo llevaría a cabo la pericia, ¿no? Sí. No, y tienes razón, Orlando, y eso es parte, en realidad, de la práctica arbitral. Hay tribunales arbitrales que tú vas a encontrar que establecen un calendario procesal ya adecuado de las actuaciones arbitrales y que son muy reacios realmente a admitir una pericia cuando ya estamos culminando, o sea, no se ha cerrado la instrucción, pero sin embargo, está ya avanzado tanto que estamos casi al término de la misma y son muy reacios y dicen, no, señores, tuviste la oportunidad de ofrecer la pericia, no la ofreciste, no la planteaste, entonces el día de hoy, después de haber realizado esta actuación pericial de alguna de las partes, tú no vas a presentar una nueva pericia. Pero también hay tribunales arbitrales que es lo contrario, como tú bien dices. Sí. Claro, es que hay argumentos para ambos lados, ¿no? Un argumento es muchas veces la celeridad, las reglas establecidas, y el otro argumento es, ¿y mi derecho a la prueba? ¿Mi derecho a la probanza? ¿Acaso tú aún no tienes mantenida abierta aún la puerta porque no has dejado la instrucción? Claro, Luego va a ser una ¿sabes anulación. lo que me ha pasado hace poco? Es que no cerraron la etapa probatoria, y me la dejaron abierta, por eso que ahora le estoy indicando al tribunal, oiga, mire, no me cerraste la etapa probatoria, ya fíjate los puntos controvertidos, y la persona ha modificado y haya ampliado la demanda. Imagínate, entonces esos puntos controvertidos ya no vale, porque si ya me modificaste, si ya me ampliaste la demanda, o sea, esos puntos controvertidos estaban basados para el inicio cuando se planteó la demanda. Pero después de haber fijado los puntos controvertidos, la has ampliado la demanda, has modificado y has puesto otras cosas más, imagínate el tiempo que ya perdiste por no haber cerrado esa etapa. Y ese es un tema propio del tribunal, ya no es de las partes, porque el tribunal debió haber puesto las reglas claras. Y a veces, por eso te digo, o sea, hay problemas que se suscitan por el propio tribunal y no por las partes. Las partes pueden hacer dilatar el proceso, pero para eso está el tribunal, para poner las reglas claras y decirle que eso sí procede o que no procede. Entonces, yo considero que sinceramente en ese tema de pericias hay que tener mucho cuidado, al menos el tribunal. El tribunal debe ser firme y debe establecer las pautas correspondientes para poder llevar a cabo y al final establecer o emitir el laudo que corresponda, ¿no? Sí, y a mí me pasó un caso particular. Tuve un caso de una cajetera importante y después de 3 años, cuando ya hemos cerrado la instrucción, actuaciones finales, los alegatos, una de las partes dijo, me desisto. Y se desistió de todas las pretensiones en el proceso arbitral. Legalizó su firma y se acabó. Miren, o sea, todo lo contrario, 3 años enteritos y se desistió. Y el árbitro como tal debe aceptar el desistimiento. Sí, claro. ¿Por qué razón lo hizo? ¿Cuál fue la estrategia que tuvo en su momento, su oportunidad? Tal vez era de que había avanzado tanto el proceso arbitral, había determinado que no iba a tener la razón o sencillamente ya no necesitaba esas ampliaciones de plazo porque son continuas y son distintas. Y sencillamente se desistió. Y ahí acabó. Miren hasta dónde puede llegar el cierre del etapa probatorio, y un poco lo que les quería plantear era este enfrentamiento, esa disyuntiva que siempre hay, y las personas, los árbitros, los abogados siempre nos enfrentamos a disyuntivas entre o me cuido mucho de una anulación del laudo arbitral porque no le admito la pericia, porque no he cerrado la etapa probatoria, me cuido muchísimo, o sencillamente hago valer mi facultad que tengo de admitir o no esa pericia, esa prueba, porque así lo establece la Ley General de Arbitraje, y sencillamente no la admito, ¿no? Y continúo y hago la celeridad del arbitraje. Y efectivamente es una disyuntiva válida. Ya dependerá de los árbitros qué decisión toman, ¿no? Y ambas, y no es que una sea menos válida que la otra, sencillamente ya es criterio muchas veces del juzgador, ¿no?
Claro, claro, yo considero eso también, ¿por qué? Porque al final, como tú ves, ¿no? También pero esto también es una práctica que también nosotros como árbitros, como abogados, tenemos que ver. ¿Por qué? Porque si tu etapa probatoria no está cerrada, la dejas abierta. ¿Pero abierta para qué? Abierta para que se puedan poner cualquier cosa. Y no, o sea, consideramos que existen, hasta inclusive cuando tú presentas la demanda o cuando se instala el tribunal o el árbitro único, recuerda que existen plazos para contestar la demanda, existen plazos para presentar la demanda. Entonces la pregunta es, ¿esos plazos son reclusivos? Si no la presentas, ya no tienes más opciones, porque si dejamos puertas abiertas, lamentablemente a veces si todos los abogados pensamos lo mismo, si todos los abogados vamos a actuar de forma correcta, a buena hora, pero lamentablemente en este mundo hay abogados que no actúan de esa forma y lo único que hacen es dilatar. Y ese no es actuar correcto del abogado, por eso tenemos una ética. Entonces, pero también el tribunal tiene que poner esas reglas para indicar de que si tú no lo has planteado al inicio, no vas a esperar hasta llegar al final, cuando ya has emitido el laudo y me presentas una prueba. ¿Con qué finalidad? ¿Con la finalidad de dilatar o con qué otra finalidad? Porque te puedes agarrar de ese argumento de decir, ya, yo acá con esta prueba me tumbo lo que vas a pensar. No, o sea, tenemos que poner las reglas claras a un comienzo. Para eso está la audiencia de instalación, que son las reglas que se establecen por parte del tribunal. Y esas tienen que respetarse y tienen que actuarse. Pero si dejamos puertas abiertas, lamentablemente nos vamos a encontrar con estas acciones, ¿no? De abogados que lamentablemente no están a la altura de un proceso, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Hay que poner las reglas, como tú bien dices, y hay un criterio, ¿no? Las partes, el reglamento y finalmente los árbitros. Finalmente las reglas están establecidas para respetarse siempre. Vamos a continuar, gracias Orlando. Vamos a ver, ¿qué más sucede aquí? Las partes también pueden ofrecer sus testigos, asimismo los árbitros también pueden ordenar a las partes la citación de algunas personas para que declaren, ¿no? El trámite de declaración de testigos puede ser regulado discrecionalmente por el tribunal arbitral. Muchas veces los testigos, ya no están tal vez en entidad pública o en la empresa, ya no están ejerciendo sus funciones, por lo cual es casi imposible que ese testigo participe, ¿no? Otras veces sí está, otras veces sencillamente es representante de alguna empresa, ¿no? Lo cual sucede en muchas instituciones públicas, ¿no? El que era el director del hospital ya no es director del hospital, el que era seguramente el ingeniero residente ya no es ingeniero residente, y así sucesivamente, ¿no? Si bien es cierto, el tribunal está facultado para solicitarlo y las partes para ofrecerlo como testigo, ya depende de un tercero si realiza o no realiza dicha actuación. A las alegaciones finales, el tribunal arbitral podrá por iniciativa propia o a petición de una de las partes invitar a que las partes presenten sus alegaciones y conclusiones finales. Esto es cerrado la instrucción y el tribunal, cuando ya consideró que han tenido suficiente tiempo para exponer sus argumentos, entonces establece el tribunal el cierre de la instrucción y ya las partes no pueden presentar más alegaciones o pruebas, a menos que el tribunal lo autorice. Y nuevamente aquí viene justo lo que nos comentaba Orlando. ¿Qué pasa si el tribunal no cerró instrucción? La parte podría presentar pruebas, pareciera que sí podría presentar, también el tribunal tiene la facultad de determinar si las acepta o no las acepta. Tal vez no las debe aceptar el tribunal, tal vez ya no es pertinente la prueba, tal vez no debería ni siquiera admitir. Finalmente, la reconsideración, que es un poco saliéndonos del tema probatorio, la reconsideración está regulado como las decisiones que son distintas al laudo, las resoluciones o decisiones que también se llaman así el día de hoy en el lenguaje arbitral, pueden ser reconsideradas a iniciativa de una de las partes o del tribunal arbitral, por razones debidamente motivadas, el por qué las partes no están de acuerdo con dicha decisión, o porque el tribunal, nuevamente razonando, considera que se equivocó al emitir la decisión anterior y reconsidera su propia decisión incluso de oficio. Entonces, ¿lo puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Si es que no hay un plazo, la norma establece 3 días siguientes de notificar la decisión, y esta reconsideración que presenten las partes no suspende en ningún momento la ejecución de la decisión. Las reconsideraciones es parte del derecho de defensa de las partes, es parte de la posibilidad que tienen las partes de llamar nuevamente al tribunal a reconsiderar su decisión, y eso sucede muchas veces.
más de una vez sucede en los procesos arbitrales que se reconsideran decisiones respecto, por ejemplo, a la admisión de algunas pruebas, admisión de algunas pericias, nombramiento de pericias, cierre de etapas, considerar válida o no válida, por ejemplo, unos alegatos. Vale decir, ¿qué pasó si es que a mí se me pasó 2 días para presentar mi escrito de alegatos finales y no lo presenté en el tiempo? Esos 2 días significan que los árbitros bajo ningún supuesto pueden admitir esos alegatos finales, o existe la posibilidad que los árbitros digan, ok, téngase presente, ¿no? Que es algo muy usual, ¿no? Téngase presente el escrito presentado. La reconsideración generalmente sigue la suerte de lo ya decidido. Generalmente es así. Pero no siempre pasa y a veces, digamos, comienza a controvertirse la reconsideración de la reconsideración, ¿no? Que es algo cuando el tribunal no tiene cuándo acabar con sus decisiones. Yo creo que ese es el temario del curso de hoy día. Les agradezco su participación. No sé si tienen algo que comentar, por favor, los escucho para continuar en este diálogo. De lo contrario, me procedería a retirar, ¿no? Lo último para comentar solamente sería que lo que tú has manifestado sí es correcto, porque entra reconsideración tras reconsideración, y después hay que recordar que también los laudos ahora van al órgano jurisdiccional, pero solamente para ver el tema de forma. Entonces, si dejamos estos temas y no establecemos las reglas claras, recordemos que un juzgado lo va a tener que ver al final. Y si se va por un tema de vulneración de derechos porque no le diste la oportunidad, a sabiendas que no se había cerrado la etapa, cierta etapa, entonces le das pie a que ese laudo pueda ser observado. Entonces hay que tener, por eso es de las reglas claras, tener mucho cuidado, a menos los que actuamos como árbitros para ver las etapas que corresponden y qué cosas realizar, a fin de que nuestro laudo al final pues, no sea objetado en la vía judicial y sea declarado nulo, ¿no? Sí, pues eso es muy cierto, ¿no? ¿Qué tanto yo puedo determinar el negarle el derecho a una de las partes de ofrecer una prueba cuando no hay cerrado la etapa de instrucción? O sea, ¿qué tan importante es eso y cómo lo va a ver un tercero? Acuérdense que también que los magistrados judiciales, los jueces superiores, son terceros ajenos al proceso arbitral que tienen otra visión distinta del derecho, ¿no? Y eso es algo que hay que cuidar muchísimo, ¿no? Ustedes ya saben de que la mayoría de centros arbitrales te dice cuántos laudos han sido anulados en los últimos 5 años, ¿no? Los últimos 3 años. Entonces, más allá que estén en desacuerdo con la anulación del laudo que se haya realizado, sí es de una u otra forma una manera de evaluar cómo actuaron esos árbitros y por qué razón fue anulado su laudo, ¿no? Y una de las razones que a veces utilizan los magistrados judiciales es respecto a la valoración adecuada o no de determinados derechos de las partes. Fernando, creo que querías decir algo al respecto. No, Iván, no. Estaba simplemente prendido porque ya ibas a despedir nomás. No. Bueno, doctores, agradecerles a todos ustedes haberlos visto nuevamente, haber participado con ustedes, conversar. Muchos de ustedes amigos de muchos años del arbitraje y bueno, desearles lo mejor y continuar adelante, ¿no? Ya nos encontraremos seguramente en un tribunal, nos encontraremos en otro evento académico. Muchas gracias. Y agradecer Gracias, también Iván. Buenas noches, hasta luego. Bueno, Gracias. buenas noches. Buenas noches, cuídense. Chao. Hasta luego. Chao, chao.